¿Qué tal? Buenos días. Un placer estar nuevamente con vosotros. Como sabéis, que nos hemos visto varias veces este año, pues COFAS estamos haciendo una serie de conferencias de riesgo país en vez de tener única, debido a la situación en la que vivimos ahora mismo. Pues lo que hacemos es diversas conferencias con temas que nuestros asegurados, exportadores, inversores nos trasladan que son de su interés. Y hoy tenemos el placer de tener a Enrique Feas, que es investigador principal del Real Instituto Elcano, consultor independiente, profesor asociado de universidades de prestigio como el IE y columnista del diario digital Vox Populi. Así que una de las cosas que vamos a abordar hoy es un tema que era muy importante a principios del año pasado y debido a toda la situación de la pandemia y este festival de acontecimientos que están sucediendo, parece que hemos olvidado, que es el Brexit y sus consecuencias sobre el sector empresarial español. Pues muchas gracias, Enrique, por estar con nosotros. Encantado, muchas gracias a vosotros. Estábamos comentando hace un momento que con esto, como seguro que tenemos asistentes de todas partes, pues Enrique también físicamente, yo estoy en Madrid, pero él físicamente ahora mismo está en otro país europeo. Quiero decir que al final es interesante todo esto que nos permite pues, el nuevo sistema de comunicarse y, por ejemplo, de dar conferencias, ¿no? Entonces, como digo, es relevante que en algunas de las conferencias que tuvimos el año pasado, pues hablábamos de toda la importancia que tenía el Brexit, luego el huracán COVID, pues lo ha quitado un poco de encima de nuestra mesa. Yo, Enrique, si te parece, creo que es relevante pensar que el euroescepticismo de los ingleses no es algo nuevo, ¿no? Es decir, al final, un país que entró en el 73 en la Unión Europea, pero en el 75 tuvieron su primer referéndum sobre la permanencia o no. ¿Qué nos puedes decir a nivel histórico, cómo llegamos a la situación del 2016? La verdad es que es un largo proceso, ¿no? Yo creo que el Reino Unido siempre defendió o siempre estuvo a favor de la idea, o inicialmente estuvo a favor de la idea de una Europa unida, ¿no? Cuando Churchill hablaba de unos Estados Unidos de Europa, hablaba como algo que sucedía fuera, es decir, con una Inglaterra que miraba desde fuera, cómo ocurrían los eventos en Europa, ¿no? Y luego, al principio, cuando la Comunidad Económica del Carbón y del Acero pues empieza a funcionar, y al final, en los años 50, justo después de la crisis de Suez, que fue la constatación para los británicos de que su peso militar era ya, o su influencia en el mundo era ya mucho menor, lo habían vivido antes también en la conferencia de Bretton Woods unos años antes, empiezan a ver que se están moviendo las cosas en Europa, ¿no? Y en los 50, cuando la Unión Europea pues decide, cuando la Comunidad Europea decide crear o firma el Tratado de Roma, ellos dicen, bueno, pues vamos a hacer la EFTA como alternativa, pero luego la EFTA al final no funciona, todos se pasan a la Comunidad Europea y entonces ellos dicen, bueno, pues venga, metámonos en las comunidades europeas, pero entonces, claro, se encuentran con el bloqueo de Francia, ¿no? de Gaulle. Y desde entonces siempre ha sido, yo creo, una idea de percepción que los británicos estaban allí intentando aprovechar lo máximo del proyecto, pero sin creer demasiado en él, ¿no? Y al final, pues también han tenido mala suerte en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en crisis, ¿no? Se incorporan en el 73 y la crisis del petróleo pasa poco tiempo después. Se incorporan al sistema monetario europeo en el 99 y ocurre la crisis, perdón, en el 93 y ocurre la crisis del sistema monetario europeo. Entonces hay una identificación con algunos problemas que han tenido que ya hacen que miren, que muchos británicos, sobre todo los conservadores, miren con escepticismo. Y luego una cosa que a mí me parece muy curiosa es cómo ellos fueron uno de los principales impulsores de la expansión hacia el este, ¿no? Tony Blair consideraba que era el mayor éxito diplomático de la historia del Reino Unido, o sea, imagínate hasta qué punto, y sin embargo luego la inmigración precisamente de los países del este fue uno de los principales determinantes del referéndum del Brexit. Si tú me corriges, pero vamos, una de las cosas, por ejemplo, en el año 2004, ¿no? Con la incorporación, se dice pronto, de 450 millones, ¿no? de ciudadanos a lo que fue la Unión Europea, el Reino Unido, Irlanda, Suecia no tuvieron ningún tipo transitorio, o sea, directamente cualquier trabajador de esos 450 millones podía incorporarse. Hay un tema que es interesante, el euroescepticismo en Inglaterra durante muchas décadas pareció que fue un tema de la izquierda. Y uno de los temas que igual es interesante destacar es que lo que nos llevó al 2016 era más bien de la derecha. ¿Qué te parece todo este
Hay un poco de todo, ¿no? Tony Blair decía con mucha gracia, Tony Blair, que insisto, es responsable de la adhesión al este y luego esas inconsistencias. Tony Blair decía que el problema del Reino Unido es que la mitad de los laboristas piensan que la Unión Europea es un monstruo neoliberal y la mitad de los conservadores que es un monstruo socialista. O sea, la curiosa es que hay gente que veían a la Unión Europea como excesivamente intervencionista y otras que veían como un ente neoliberal. Entonces yo creo que, aunque al principio es verdad que las primeras dudas, cuando la integración venían por parte de la izquierda, progresivamente yo creo que el Reino Unido, la parte conservadora, estaba totalmente de acuerdo en un mercado, en la idea de un mercado común, en la idea de aprovechar el comercio, pero cuando la Unión Europea empezó a avanzar hacia la parte de integración, el factor identitario muy presente en los conservadores británicos empezó a hacer mucha mella y es el factor identitario al final el más importante, probablemente uno de los más importantes en la decisión del Brexit. El tema, vamos, por estos antecedentes estamos tratando de situar, ¿no? Creo que de interés para todos los asistentes, pero pensando por qué llegamos a la situación del Brexit, insisto, es interesante todo este proceso histórico de euroescepticismo, ¿no? Desde el año 73 de los ingleses, y una de las cosas que es importante al final, que el referéndum se hizo para ser ganado, no para ser perdido, ¿no? Al final se perdió por un porcentaje muy pequeño, pero se perdió. Sí, fue una torpeza estratégica claramente de David Cameron, que primero, vamos, recordemos una cosa que se nos olvida, y es que consiguió negociar con la Comisión una revisión de sus flujos migratorios, que era una ruptura clarísima del mercado único, que luego no aprobó el Parlamento y por eso tuvo que convocar el referéndum que había prometido. Pero efectivamente contaba con ganarlo y fue un error de cálculo de consecuencias gravísimas, por supuesto. Y uno de los temas que es importante, ya llegando desde el 2016, si te parece, creo que con tu experiencia, el tema de situar qué es lo que ha sucedido realmente del 2016 hasta el 2020, hasta el 31 de diciembre del 2020 y dónde estamos ahora mismo en abril del 2021. ¿Cuáles fueron los pasos? La idea fundamental es que bueno, el Tratado de la Unión Europea contaba con un artículo, el artículo 50, que estaba pensado para no usarse. O estaba pensado, el propio que lo creó, estaba pensado pues para algún país no democrático, que en algún momento tuviera algún problema y tuviera que irse, o que no estuviera de acuerdo con las reglas, pero no estaba pensado para el Reino Unido en absoluto. El problema es que después del referéndum hubo tal sorpresa, hasta los propios ganadores del referéndum, que hubo mucha prisa por aplicar el artículo 50, cuando lo lógico hubiera sido decidir qué relación querían tener el Reino Unido con la Unión Europea y luego invocar el artículo 50. Pero lo invocaron a toda prisa, lo invocó Theresa May muy rápidamente, entonces empezó a contar el plazo, que eran 2 años, para negociar la salida y un acuerdo comercial. Entonces eso requirió varias prórrogas, ¿no? Inicialmente, Theresa May, que no olvidemos, era Remainer en el referéndum, pues intentó, bueno, pues establecer una serie de garantías para conseguir que incluso aunque no hubiera acuerdo comercial, pues hubiera una mínima relación que ella consideraba imprescindible de unión aduanera, que también era muy importante por un tema que se había calculado mal, que era el tema de Irlanda, importantísimo. Tú te vas y el único país con el que mantienes frontera física es el único país con el que no puedes poner una frontera, que es Irlanda del Norte, entre Irlanda e Irlanda del Norte por los acuerdos de Viernes Santo. Sin embargo, claro, eso obligaba a una serie de cuestiones que obligaban a una unión aduanera por defecto, obligaba a perder la política comercial y entonces eso le hizo perder, nadie no consiguió la aprobación del Parlamento, le costó al final su puesto y Boris Johnson simplemente se cargó el sistema y para recuperar la política comercial volvió a traicionar a los unionistas y lo que hizo fue pues, ir hacia un acuerdo de retirada, la primera fase, y un acuerdo comercial muy básico, pero que ahora está dando problemas en la parte de Irlanda. O sea, hay que recordar que el Brexit se hace en 2 fases, ¿no? La primera parte es un acuerdo de retirada que establece pues, un poco las cuentas hasta el momento y los derechos de los ciudadanos, así como el régimen de Irlanda del Norte, que es un régimen que se considera que hay que fijar antes de negociar cualquier acuerdo, y después se negocia la relación definitiva, que ha coincidido, como tú muy bien has dicho al principio, con la crisis de COVID y era sorprendente que al final se siguiera adelante en plena crisis con un acuerdo, que ha terminado por ser un acuerdo básico. Pero lo que tenemos ahora son 2 acuerdos y ambos en vigor. Hay gente que se olvida, el acuerdo de retirada está en vigor y además tiene sus propios mecanismos, una intervención mucho más grande
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y luego lo que es el propio acuerdo comercial que establece el Brexit económico. La primera es el Brexit político, que empieza en febrero de 2020, y ahora tenemos el Brexit económico, la salida de lo que es el mercado único, que es desde el 1 de enero del 2021 y que es un acuerdo básico. Sí, yo creo, Enrique, un tema que es muy importante, yo creo que aclarar para todos los asistentes, acabas de citar así de pasada, pero bueno, los acuerdos entre Irlanda y Irlanda del Norte, los de Viernes Santo, o sea, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que se firmó? Es decir, Irlanda del Norte parte del Reino Unido, pero parece ser que nadie piensa, como tantas cosas que no se pensaron en ese referéndum, cuáles eran las consecuencias que iba a tener. ¿Cómo es la situación de la frontera entre Irlanda, país de la Unión Europea, Irlanda del Norte y el Reino Unido? En el fondo es bastante fácil de entender, pero es una cosa que ha costado mucho para los británicos entender cómo funcionan las cosas. Es decir, cuando un país abandona una unión económica y una unión aduanera, pues necesita una frontera con otro país. Es decir, ya quieres tener tu propia legislación, tus propios aranceles, tu propio IVA y tu propio control de regulación de productos sanitarios y fitosanitarios. Esas 4 cosas son las 4 cosas que exigen una frontera entre 2 regiones, ¿no? Entonces, tú necesitas una frontera. ¿Cuál es el problema? Que la única frontera verdaderamente terrestre que tiene el Reino Unido es entre Irlanda del Norte e Irlanda. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues eso es un problema político porque digamos que los acuerdos de Viernes Santo juegan, que obligaron a cambiar la Constitución de Irlanda, no lo olvidemos, a dejar de exigir la incorporación de Irlanda del Norte al territorio irlandés. Los acuerdos juegan a que no se note que son 2 países, ¿no? A que no haya frontera entre los 2 países y no se note. Entonces, digamos que esa es la base de los acuerdos de Viernes Santo. Aceptamos ser 2 países siempre que no se note. Mientras que los unionistas lo que quieren precisamente es que se note que son lo mismo que el Reino Unido. Entonces, eso es un poco complicado. Pero la clave está, si tú tienes que controlar los productos que entran y salen del Reino Unido, porque tienen sus propios aranceles, sus propias cosas, tú tienes que poner una frontera. Y como no puedes poner la frontera entre Irlanda y Irlanda del Norte por motivos políticos, solo hay una solución y es mover la frontera hacia el mar de Irlanda, es decir, hacia el mar entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña. Y mantener, para evitar estos problemas, mantener a Irlanda del Norte dentro de un régimen jurídico semi-europeo, que es lo que está ocurriendo ahora. Eso era la salvaguarda y eso estaba así establecido desde el primer momento. La salvaguarda es simplemente trasladar la frontera hasta donde es menos gravoso en términos políticos efectuar los controles. Theresa May decía que por lo menos además quitemos los controles arancelarios con una unión aduanera y los certificados de origen, pero Boris Johnson se empeñó en que no, en que queremos nuestra propia política comercial, nuestros propios aranceles, con lo cual ahora en el mar de Irlanda se firmó en el acuerdo de retirada que hay que controlar aranceles, IVA, régimen sanitario y fitosanitario y régimen técnico. Es decir, todo eso se controla ahora en el mar de Irlanda, que tampoco es tan grave. A fin de cuentas, en España, en Canarias, también hay que hacer ajustes en frontera para el IVA y el IGI. Pero eso, ¿qué ocurre? Que ahora, que después de firmar eso, Boris Johnson dijo que no habría controles directamente. Mintiendo. No hay más vuelta de hoja. Y claro, ahora mismo los unionistas están muy enfadados porque perciben las diferencias reales que existen entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ¿no? Y unido a otra serie de problemas, pues están generando muchas tensiones políticas y demuestran pues que el coste político del Brexit tenía muchas segundas derivadas. Antes has comentado, vamos, que es yo creo que de gran interés para todos, que hay dos acuerdos, precisamente el acuerdo político y el acuerdo comercial. La mayor parte de los asistentes a este tipo de foros, pues al final son exportadores, son inversores, en este caso con relaciones comerciales con el Reino Unido. ¿En qué situación estamos ahora en abril del 21 con el acuerdo comercial del Brexit? ¿En qué situación está encontrado ahora mismo el Brexit con la Unión Europea y por tanto con España? Digamos que desde el principio se planteó que se podían establecer distintos tipos de acuerdos entre comerciales o cuando ya el Reino Unido sale y es un país tercero, ¿qué relación económica mantiene? Mantiene una relación económica muy parecida a los países muy integrados como Noruega, pero que exige eso, tener una regulación muy parecida y casi todo asumir la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o mantenemos una relación muy divergente, como la que puede ser con un acuerdo simplemente en lo que se eliminan son puramente aranceles, ¿no? Como Canadá. Y aunque todo el mundo hablaba de un Brexit blando, que recordemos el concepto se refiere a un Brexit en el que se mantiene acceso al mercado único, al final ha terminado siendo un Brexit muy duro, en el que
la voluntad de mantener soberanía en todos los aspectos, un aspecto puramente identitario, poder divergir en tus relaciones, en tus regulaciones industriales, como si los coches se fueran a producir de una forma muy distinta en Francia o en el Reino Unido, ha llevado a que el acuerdo que tengamos sea un acuerdo estrictamente básico, que simplemente elimina los aranceles para todos los productos. Es relativamente ambicioso en ese aspecto porque también se eliminan todo tipo de aranceles y cuotas para los productos agrícolas. Y eso es muy importante porque en general en un acuerdo de libre comercio no se suelen incluir los productos agrícolas. Si estuviéramos hablando de un país que no, de nuevas, Australia o Estados Unidos, diríamos, caramba, es un acuerdo muy ambicioso, pero claro, pasamos de una integración total a esta situación y eso es un salto hacia atrás en materia de integración brutal. Y lo que la gente muchas veces no se da cuenta es de que lo que compartíamos ante todo con el Reino Unido era un elevado grado de integración productiva. Eso era muy importante para determinadas industrias, ¿no? Que el flujo constante de productos intermedios que cruzaba la frontera. Menos importante para otros productos, pero también. Entonces tenemos un acuerdo básico que elimina las fricciones, digamos, arancelarias, pero que mantiene muchísimas fricciones desde el punto de vista burocrático y que en servicios es totalmente pobre y en libre circulación de personas ya ni digamos. No, pues es interesante, estamos escalando un poco espero para el interés de todos los asistentes. De todas formas, decir como pequeño apunte que en el 2016, cuando muchos en este tipo de foros la gente decía no va a haber Brexit, salió el Brexit. Luego, cuando decíamos el tipo de Brexit, en 9 de cada 10 decían que iba a ser un Brexit blando y ha sido todo lo contrario. Así que no hay nada como hablar para equivocarse, ¿no? Pero dentro de la relación con España, de cara precisamente a lo que es la exportación y el tema de la integración, creo que sería de gran interés para los asistentes precisamente que hasta tocásemos sectores concretos. Yo creo que a España, a nuestros asegurados, hay 2 sectores que les preocupan principalmente: el tema agrícola, que lo acabas de citar, es decir, cómo ha cambiado, si ha cambiado algo que no, en la exportación de productos agrícolas desde España al Reino Unido, y en el sector de automoción, pensando que algo que tenemos en común, lamentablemente, España y Reino Unido, creo que tenemos muchos centros productivos, pero ya no tenemos marcas locales. Entonces había mucho bien que iba de España al Reino Unido y luego acababa en Checoslovaquia para montar un automóvil, ¿no? Ahora mismo, agrícola y automóvil. ¿Qué nos puedes comentar de esos 2 sectores en la nueva situación, o en la situación de abril 2021? Estaba claro que bueno, partimos de la base de que España pues mantenía una relación muy intensa con el Reino Unido, pero hasta cierto punto relativamente menor que con otros países europeos. Pero sí había algunos sectores que hubieran sido terriblemente perjudicados por la falta de acuerdo, sobre todo por la existencia de aranceles, ¿no? Y los 2 eran el sector agrícola, fundamentalmente, y el sector del automóvil, ¿no? En el sector agrícola exportamos pues, más de 2.000 millones y en automóvil pues, más de 4.000 millones, ¿no? Entonces eran sectores muy importantes y son sectores además generalmente en términos OMC, que es como hubiera salido si no hubiera habido acuerdo, son sectores generalmente sujetos, en el caso de agricultura, a cuotas y a altos aranceles, y en el caso de automóviles también a altos aranceles. Entonces, ambos estaban muy preocupados por la posibilidad de que no hubiera acuerdo y termináramos con un comercio de aranceles. Hubiera supuesto una pérdida de competitividad brutal. La realidad es que al final podemos decir que el acuerdo comercial, el acuerdo de comercio y cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido es un acuerdo para España de minimización de daños. Es decir, hemos conseguido evitar un desastre para esos 2 sectores, también para algún otro sector como el químico farmacéutico, que hubiera sido también grave en términos pero que suele tener menos aranceles. Pero para agricultura es muy importante. El Reino Unido es muy importante en términos agrícolas para España porque es un mercado de exportación, además un mercado de exportación premium, es decir, donde va productos de alta calidad que no puedes sustituir fácilmente por otros mercados. Eso hubiera sido un desastre y se ha conseguido evitar. En el sector del automóvil hay 2 elementos. Primero, el de los aranceles, que se ha conseguido evitar, y eso es importantísimo. Y luego hay otro que no se ha conseguido evitar, y es que como mantienes todas las reglas de origen y mantienes una serie de certificaciones que tienes que comprobar en frontera, en un sector que es just in time, es decir, donde el flujo constante de productos que cruzan la frontera, más de 1 millón de piezas de automóvil cruzan al día el paso de Calais, pues eso supone retrasos que al final afectan mucho a la competitividad del sector automovilístico, sobre todo teniendo en cuenta que es un sector que está en plena transformación, ¿no? hacia el sector eléctrico, hacia el coche eléctrico y hacia cuestiones. Entonces, yo creo que
hemos evitado el desastre competitivo que supondría tener aranceles, mantenemos los problemas de competitividad que supone tener grandes fricciones de papeleo, porque eso se mantienen, aumentarán incluso en el caso, porque algunos están exentas ahora, aumentará el papeleo, por ejemplo, en el sector agrícola en los próximos meses, y no se evita, por ejemplo, al sector automóvil lo que le preocupaban fundamentalmente son los aranceles. Bueno, eso se ha evitado. Sector agrícola se puede ver que aunque a corto plazo pues hemos conseguido mantener un poco los flujos, o probablemente se consiga mantener los flujos, hay que tener en cuenta que antes la única región con quien el Reino Unido importaba sin papeleo era la Unión Europea. Y ahora importa sin papeleo de todo el mundo. Con papeleo, perdón. Entonces, también importa con papeleo de competidores españoles como Marruecos, y se está, por ejemplo, notando un aumento de la exportación de Marruecos, de hortofrutícolas Marruecos al Reino Unido. Es decir, hay diversos elementos en la competitividad, además de los aranceles, que pueden tener un cierto aspecto a largo plazo, pero por lo menos en estos dos sectores hemos minimizado daños, que no es poco. Hay un tema que me parecería interesante en alguna conversación que hemos tenido sobre esta jornada, el tema de esta afirmación que comentabas de que el papeleo ha llegado para quedarse. Es decir, al final es un tema interesante porque en la exportación, en los seguros de exportación, al final el papeleo es fundamental. Es decir, en el mundo del comercio internacional el papeleo es fundamental. Cuando hablemos que el papeleo ha llegado para quedarse, pensando que se ha mantenido sin aranceles la relación, ¿de qué estamos hablando? La gente cree que un acuerdo de libre comercio es un acuerdo sin aranceles. Sin embargo, no es así. La Unión, un acuerdo de libre comercio, como sabes, es un acuerdo en el que se eliminan los aranceles para los productos originarios de cada país. Entonces, la definición de qué es un producto originario se tiene que establecer en un certificado de origen. Es decir, eso es relativamente sencillo para productos agrícolas, pero claro, para un automóvil, el origen, un montón de componentes en un mundo de cadenas de valor, pues eso supone que tienes que demostrar pues, de dónde viene el motor, de dónde viene el chasis, de dónde viene el... Y entonces eso es un gran papeleo, y de hecho muchas pymes en muchos acuerdos de libre comercio terminan renunciando a las ventajas de la reducción de aranceles solo por no tener que demostrar el origen de todos sus productos. Es decir, el papeleo está íntimamente ligado a la existencia de un acuerdo muy básico como un acuerdo de libre comercio. No habría reglas de origen si hubiera una unión aduanera, que eso es mucho más importante que el arancel común. No habría reglas de origen y eso es lo que quería Theresa May, pero al final se opta por un acuerdo de libre comercio como el que tenemos con Canadá. Y ese acuerdo en un modelo de integración productiva es complicado, porque al final, por mucho que simplifiquemos algunas cosas, habrá algún reconocimiento de inspecciones sanitarias, eso siempre se puede avanzar, reconocimiento en algunas reglas, algunas cuestiones de reglamentos técnicos, por ejemplo, en vehículos, y ya se está haciendo. Pero la comprobación del origen, por ejemplo, y determinados certificados sanitarios van a existir sí o sí, porque mientras no se cambie el modelo de integración que tenemos con el Reino Unido, y eso no depende de otras cosas. Hay una serie de factores ahora que estamos viendo, pues una caída brutal de los flujos de exportación e importación, que tiene que ver con el ajuste de los agentes, ¿no? Esos son temas temporales. Hay algunos temas también que no se han decidido y que puede haber acuerdos bilaterales, por ejemplo, en temas de turismo, podemos hablar después de eso. Pero hay otra serie de cosas, como por ejemplo la comprobación del origen o las inspecciones sanitarias y fitosanitarias, que simplemente son intrínsecas al tipo de modelo de integración básica que el Reino Unido ha decidido mantener con Europa. Y esas no van a desaparecer hasta que no haya otro gobierno en el Reino Unido que diga, bueno, vamos a avanzar un poquito más en la integración con la Unión Europea. Es interesante lo que comentas, Enrique. Antes hablábamos de la decisión del Brexit, que fue un salto hacia atrás. La verdad que es curioso que en el siglo XXI, pues lo que son los certificados de origen, que es algo también como muy intrínseco, ¿no?, las operaciones internacionales, pero que ahora estemos hablando de certificados de origen para piezas de automoción entre España o Francia y el Reino Unido, ¿no? No estemos hablando de Canadá o de Australia. Otros dos sectores que, vamos, y cualquiera que se te ocurra, antes has citado de pasada el tema farmacéutico, pero dos sectores que creo que es interesante, que les puede interesar a los asistentes a este seminario ahora mismo, es el sector financiero, es decir, todo lo que se habló del impacto que podía tener en la City, ¿no? Al final, si pues los bancos que estaban allí presentes iban a ir a Hamburgo o a París o a Madrid, por ejemplo, y un tema del sector de aviación, sobre todo por la importancia que ha tenido pues el partenariado de grandes empresas españolas de aviación con empresas inglesas. ¿Qué te parece el sector financiero y sector de aviación, impacto del Brexit?
El sector financiero era un sector claramente donde la competitividad está en el Reino Unido y de que estaba muy interesado el Reino Unido en conseguir un cierto grado de integración, ¿no? Lo que pasa es que la Unión Europea, con la Comisión Europea, dijo el mercado único no se trocea. Es decir, si queréis, y siempre se quiere tener un cierto margen. Existe una cosa que es o la posibilidad de equivalencia o el régimen de equivalencia en el sector financiero, que supone el reconocimiento de determinados elementos mutuos que permite pues que el Reino Unido opere o algunas empresas operen en la Unión Europea con un mayor grado de libertad. Lo que pasa es que el régimen de equivalencia tiene dos características fundamentales. Primero, se establece por directivas, de manera que no es que digas es acceso al mercado único, no. Es acceso solo a determinadas cuestiones. Por ejemplo, en el ámbito de los consumidores apenas afecta. En el ámbito de banca, por ejemplo, no permite banca minorista, solo banca de inversión. En el ámbito de seguros no permite seguros básicos o permite reaseguros. Donde realmente se parece más el régimen de equivalencia a la pertenencia al mercado único es en el régimen de derivados. Y ahí sí ya se hizo, de hecho se aceptó una equivalencia temporal para que las empresas de derivados, porque recordemos que muchos derivados españoles y europeos, perdón, se negocian en el Reino Unido, tipos de interés o de divisas, pero sigue siendo una decisión unilateral de la Comisión. Es decir, el acceso de los bancos del Reino Unido se permite solo por decisión unilateral de la Comisión y eso siempre da un elemento de peso, ¿no? El Reino Unido quería que fuera automática con el cumplimiento de determinados requisitos. Se ha dicho que eso iba a hundir a la City. Yo creo que sinceramente hay que ser realistas. La competitividad de la City se debe a muchos factores y no solo al acceso de sus empresas al mercado único. Con lo cual, la pérdida de las empresas del pasaporte europeo no es tan relevante a la hora de perder influencia. Algunas cosas sí se pierden, algunos contratos se están trasladando a París o a Holanda, pero no creo que pierda demasiado la City. Las empresas españolas en general presentes en el Reino Unido no han perdido tanto porque la mayor parte ya estaban presentes a través de filial, con lo cual pues operan como empresas inglesas en la práctica. Y yo creo que, bueno, con el tiempo perderá un poco la City, pero bueno, tiene otras ventajas, su sistema regulatorio anglosajón, pues que eso uno no se pasa al régimen continental del régimen jurídico anglosajón tan fácilmente, ¿no? Hay una serie de cosas. Y en el otro sector, en la aviación, pues hay un problema muy grave, ¿no? Y es que la operativa la libertad es quinta y sucesivas, es decir, la posibilidad de hacer trayectos intraeuropeos, no solo trayectos Europa, Reino Unido, Europa, que es así que están permitidos, sino los acuerdos, la recogida de pasajeros o de mercancías en trayectos intermedios, eso está restringido exclusivamente a empresas europeas y considerar empresa europea requiere propiedad y control efectivos. Y eso generaba problemas, por ejemplo, para Iberia y para Vueling, porque propiedad, el tema de la alta parte que estaba en bolsa de IAG, pues hace que considerar europeo, cuando tienes el 50% en bolsa, pues obliga a una serie de cambios estructurales accionariales que no es fácil, ¿no? Al final ha habido una cierta permisividad por parte de la Comisión, pero ha quedado pendiente de negociar si el requisito, por ahora pueden operar normalmente, pero si el requisito de propiedad y control efectivos se va a sustituir dentro de un año por algún régimen más flexible, como el centro de operaciones, otra serie de cuestiones. Pero hay que tener en cuenta que eso siempre va a estar sujeto a una cierta incertidumbre, porque la pérdida de condición de empresa europea según estándares comunitarios llevaría a la imposibilidad de empresas y sus filiales a hacer operaciones dentro del mercado comunitario. Con lo cual, introduce aunque ahora hay un statu quo, de cara a un año, pues hay un problema de saber si eso se va a mantener o si se va a facilitar y dependerá un poco de la relación bilateral entre Reino Unido y la Unión Europea. Gracias. Una de las cosas, estamos ya pasando el ecuador de la jornada. Te digo, no sé si tienes un vaso de agua al lado y quieres, porque te estoy haciendo hablar todo el rato, ¿no descansas? No, estoy perfectamente bien. Perfecto, pues entonces seguimos. De todas formas, aprovecho y así descansamos unos segundos para decir a todos los asistentes, insisto, estamos entrando en la segunda mitad ya,
que cualquiera que tenga una pregunta al respecto, que creo que son J. Enrique Feas ahora mismo con nosotros, pues que la haga y lo haremos pues dentro de 15 minutos, abriremos lo que es la parte, ¿no?, de preguntas para llegar finalmente a una conclusión. Pues perfecto, la verdad es que dentro de los sectores agrícola, al final bancario, aviación, una de las cosas que es interesante es el turismo, ¿no? O sea, el tan traído y llevado de turismo. Y te diría dos cosas. Una es qué impacto, según tu opinión, puede tener en la situación a nivel del Brexit, teniendo claro cuál es la relación del tráfico de flujo de personas que no de bienes ahora mismo con el Reino Unido. ¿Qué te parece? Hombre, para España los turistas británicos son cruciales, ¿no? Hay 18 millones de turistas británicos entran cada año, bueno, antes de la pandemia entraban cada año, ¿no? Y hay muchísimos turistas que viven en España, ¿no? Digamos que el freno a la libre circulación de personas establecido en el acuerdo y que afecta pues a todo tipo de profesiones, pero también a los ciudadanos, dificulta mucho el turismo desde el punto de vista práctico. Hace tiempo, o hasta hace nada, pues hay cambios, digamos, esenciales. Por ejemplo, hasta hace nada, pues una persona podía venir a España y estar el tiempo que quisiera, tener una vivienda aquí, podía estar pues 5 meses al año, los meses de invierno y sin tener más de la mitad del año, pues seguía siendo residente fiscal en Reino Unido y se pasaba todo el invierno aquí. Eso ya no puede hacerse porque los visados turísticos tienen un máximo de 90 días dentro de cada 180. Es decir, a los 3 meses se tiene que ir el turista, tiene que esperar otros 3 meses a poder venir otros 3 meses, con lo cual pues muchas viviendas que son importantísimas en ciudades, en regiones como Alicante u otros, pues de repente los británicos se encuentran con que no pueden aprovecharlas de la misma forma que las aprovechaban antes, ¿no? Se ha evitado, no se exige visado, es decir, no se exige solicitud de visado, la firma de un visado en el pasaporte para estancias de 3 meses, pero claro, la gente que quiera estar más tiempo tiene que conseguir otro tipo de visado y un visado de residencia pues es difícil de conseguir. Luego hay cuestiones que la gente no se daba cuenta, pues si tú quieres mantenerte aquí, ahora mismo si se quiere pedir un británico la residencia, antes por pertenecer al espacio económico europeo, pues tenías que cumplir unos requisitos de ingresos que eran 4 veces menores que lo que te exigen si no eres residente del espacio económico europeo. En unos casos se aplica el ingreso mínimo vital, en otros el IPREM, una serie de cuestiones técnicas, típicas tonterías técnicas que no te das cuenta muchas veces hasta que llega la realidad y descubres que necesitas 4 veces más ingresos para poder pedir la residencia como británico en España, más otra serie de cuestiones, por ejemplo, fiscales, ¿no? Pues alquilar tu casa si eras un británico, pues ahora en impuestos de la renta en no residentes el tipo es mayor para un no comunitario. Pequeñas cosas, súmales seguros de viaje, súmales cuestiones desde el carnet de conducir, que son, digamos, el Brexit de las pequeñas cosas. Cosas que hasta el roaming, que te cuesta un montón de dinero, o las comisiones de tarjetas de crédito, que han aumentado un montón porque estaban limitadas por una directiva europea, pues todo ese tipo de cosas dificultan ahora el turismo. Dicho esto, y aunque algunos lo están viendo y claro, mucha gente que no estaba registrada pues ahora tiene que irse a los 3 meses, aunque España ha sido bastante generosa con los turistas que ya estaban aquí o que ya eran residentes, no les han pedido muchos papeles. La única ventaja es que, digamos, que al ser la residencia, más allá del régimen Schengen, el régimen de permiso de residencia, permiso de trabajo, tiene un componente bilateral, es decir, son competencias, hay una parte de competencias, no de trabajo, pero sí, por ejemplo, de permiso de residencia, hay una parte de competencias bilaterales, ¿no? O acuerdos de seguridad social. Entonces, hay una cierta flexibilidad por parte de España como país, como Estado miembro, para llegar a acuerdos bilaterales con el Reino Unido que faciliten la vida a los turistas, algo que no es posible, pues, por ejemplo, en el régimen comercial, donde las competencias son exclusivamente europeas. Entonces, yo creo que, bueno, pues que habrá una serie de pérdidas, habrá gente que se replantee su estancia en España, habrá gente que pierda, es decir, pero bueno, supongo que a medio plazo yo creo que habrá un cierto mantenimiento. Ha sido uno de los sectores donde la realidad del Brexit se ha impuesto de forma más dura para el ciudadano medio británico que tendía a pensar que nada iba a cambiar, o eso le vendían. Hay muchas pequeñas dificultades que han aparecido en estos últimos meses, ¿no?
Has comentado también ahora mismo el Brexit de las pequeñas cosas, ¿no? Es importante porque, bueno, has dejado claro el tema de que no existe ese visado, pero bueno, el tema es que ahora mismo, pues igual que en otros muchos países, hace falta, bueno, tienes un visado de 90 días, no sine die, por decirlo de alguna forma, para estar la mitad del año, como comentabas antes, que era algo tradicional y, bueno, pues será interesante ver qué van a hacer todos los propietarios ingleses de residencias en España que utilizaban pues para veranear o para estar 6 meses aquí al año, ¿no? El tema del Brexit de las pequeñas cosas, pues decías que a nivel, por ejemplo, de lo que es el movimiento de estudiantes o de trabajadores, en el momento actual entre España y el Reino Unido, ¿en qué fase se encuentra? Pues ahí la verdad es que el Reino Unido ha sido tremendamente radical y la Unión Europea quería ser mucho más flexible en la concesión de visados mutuos, es decir, permitir, por ejemplo, estancia ocasional de profesionales sin visado. Pues la Unión Europea estaba dispuesta a ser muy generosa, pero claro, exigía reciprocidad. El Reino Unido se opuso, ¿no? Ha habido una bronca, por ejemplo, muy importante entre los músicos, ¿no? Por ejemplo, los músicos británicos, pues claro, el 70% de ellos hace giras por Europa como parte de su actividad habitual y de repente antes tenían que, si tú eres un europeo que va al Reino Unido, tienes que pedir un visado de trabajo para una gira. Pero si tú eres un músico británico, ahora si tienes una gira por 5 países europeos, tienes que pedir 5 visados de trabajo. Entonces, digamos que el papeleo se ha incrementado considerablemente, salvo para los abogados, que se les permiten una cierta flexibilidad, supongo que porque fueron abogados los que negociaron el acuerdo. Pero la idea es que en libre circulación se ha reducido, o sea, se ha dificultado todo enormemente, ¿no? Y pues fotógrafos, músicos, salvo de muy pocas profesiones, en general, pues las estancias temporales para realizar determinadas actividades ahora están sujetas a un papeleo considerable. Entonces, al final, las pymes que realizan pues trabajos ocasionales en el Reino Unido, pues es un perjuicio considerable, ¿no? Uno de los temas que es importante, muy vinculado desde luego al turismo, es el tema de la vacunación. Entonces, ¿tiene alguna explicación, aparte de la fortaleza del sector farmacéutico en el Reino Unido, tiene alguna explicación la rapidez? Es decir, sale en el top 3 a nivel de vacunación los países del Reino Unido. Quiero decir, uno de los principales temas de salirse de la Unión Europea era el euroescepticismo. Me imagino que habrá muchos británicos que pensarán que, bueno, pues en lo que es a la vacuna, desde luego lo que es la vacunación del COVID está siendo mucho más eficiente en el Reino Unido. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que hay que comparar cosas comparables, ¿no? Y aunque ellos tienen y en este caso no lo es demasiado, porque digamos que los acuerdos de vacunas, con independencia de algunos fallos que ha cometido la Unión Europea, innegables, o una torpeza inicial, que vemos que ahora ya no es tanta, ¿no? El ritmo de vacunación en el segundo trimestre no tiene nada que ver con el ritmo de vacunación en el primero. Hay una gran diferencia que conviene tener presente, ¿no? Y es que ha habido dos países, también por incluir a Estados Unidos, ha habido dos países que han prohibido la exportación de vacunas. Uno es Estados Unidos, que lo ha prohibido por vía legal, a través de una orden ejecutiva, y el Reino Unido, que lo prohibió por vía contractual. Se garantizó que la cadena de valor de AstraZeneca hubiera una cadena suficiente dentro del Reino Unido y le prohibió en su contrato, que fue firmado después de la Unión Europea, se ha sabido después, no es que no fuera la prisa, sino que se firmó después del contrato con la Comisión, prohibió exportar. Entonces, no creo que, mientras tanto, la Unión Europea ha exportado un montón de vacunas al Reino Unido, al propio Reino Unido, y a otros países como Israel o Canadá. Mira qué curioso que Estados Unidos, dos aliados tradicionales de Estados Unidos, hemos sido los europeos los que les hemos proporcionado las vacunas. Entonces yo creo que aunque evidentemente ellos tienen una cadena de valor que han asegurado muy bien, han negociado un acuerdo, pero vamos, no creo que haya tampoco que remunerar el egoísmo, la verdad. Haya que comparar una actitud de yo primero y los demás me dan exactamente igual, que ha sido la actitud de Estados Unidos con el Reino Unido, con la actitud europea, que podría haber también prohibido las exportaciones y vacunado antes a sus ciudadanos, pero también creo que los valores que hay detrás de la Unión Europea de creencia en el libre comercio y en la confianza en que todos van a operar igual, pues es distinta. Entonces yo creo que bueno, que una cosa son los errores habidos, que los ha habido, y la torpeza inicial en la gestión pero vamos, y por otro lado, el aprovisionamiento conjunto. Cualquier otra cosa, el sálvese quien pueda de los Estados miembros, hubiera sido desastroso desde el término de vista de las vacunas. Con lo cual, bueno, pues hay errores,
pero tampoco creo que haya que decir que el Reino Unido, porque se fue del Brexit, ha vacunado. Porque, entre otras cosas, porque no ha permitido exportar sus vacunas. No, te agradezco la puntualización porque es totalmente cierto, ¿no? La prohibición de exportaciones, simplemente lo que quería situar es que, bueno, pues estando ya desde el 30 de diciembre del año pasado plenamente en vigor lo que es el Brexit, una de las cosas es a 4 meses vistas es mirar hacia atrás como ciudadano británico, como ciudadano europeo y decir, bueno, cuáles son las consecuencias, muchas de las cuales estamos comentando. Y lo que decía es que, pensando que fue un referéndum que se ganó por la mínima, ¿no? Que se ganó el del 2016, estoy hablando, una de las cosas que sucede es que, bueno, pues hay hechos que se están vendiendo, sobre todo sobre el gobierno inglés, que es que, bueno, pues el hecho de no estar en Europa ha permitido pues que hayan tenido esa aceleración, ¿no? Decirte que en la época de Trump, en la administración Trump, se habló mucho de que Estados Unidos fuese el partner. Al final hay una relación histórica muy interesante de Estados Unidos y del Reino Unido histórica. Al final la administración Trump decía, bueno, vosotros no os preocupéis, nosotros seremos vuestro socio comercial preferente. ¿En qué situación está ahora mismo la relación del Reino Unido con Estados Unidos, sobre todo a nivel de relaciones comerciales? Yo sinceramente soy pesimista, bueno, pesimista no, escéptico. Quiero decir, en el comercio no existen los amigos, existen los socios comerciales y existen los intereses comerciales. Y Estados Unidos es un país proteccionista, eso no viene de Trump, esto viene desde hace tiempo, es un país de creciente proteccionismo y no va a sacrificar los intereses de su industria siderúrgica, de su industria farmacéutica, simplemente invocando la tradicional amistad estadounidense-británica. Las cosas no funcionan así. Un acuerdo entre Estados Unidos y el Reino Unido va a llevar mucho tiempo. Va a ser no a cara de perro, pero sí con grandes exigencias por parte de Estados Unidos y del Reino Unido. Y la supuesta amistad que hay detrás no va a facilitar un acuerdo sencillo. Es decir, nadie regala nada en el ámbito del comercio internacional y aunque las relaciones sean buenas, pues no. Yo creo que había un cierto componente de alianza política entre Trump y Boris Johnson, ¿no? Somos parte de una misma tendencia, digamos, un poco nacionalista, un poco revisionista del multilateralismo. Y creo que ahora con Biden, que sí, que ojo, sigue siendo bastante proteccionista, porque Estados Unidos lo es, pues hay una cierta vuelta un poco más de multilateralismo. Si eso tenemos en cuenta, tenemos añadido que Biden tiene ascendencia irlandesa y que ha advertido varias veces que no está dispuesto a, o que no le parece nada bien que el Reino Unido no respete los acuerdos de Viernes Santo, pues también hay circunstancias políticas que dificultan el ya de por sí difícil acuerdo comercial entre Estados Unidos y el Reino Unido, que vendrá, pero con los años. Nada inmediato. Bueno, perfecto. Una de las razones de puntualizar esto es porque parece que, bueno, el Reino Unido sigue en la próxima década, por lo menos ya más lejos, pues a saber lo que sucede, pero que está obligada a entenderse, ¿no? Y con Europa. O sea, al final con la Europa, con la Unión Europea, ¿qué ha dejado? O sea, no es que de repente un socio comercial como Estados Unidos vaya a suplir toda esa relación, sino que es todo un poquito más complicado en un momento dado, ¿no? Al final, perdona, Enrique. No, perdona, termina. No, sí, bueno, es el tema de decir eso, ¿no? Que al final se ha vendido una de las cuestiones a nivel de los euroescépticos. Es bueno, cambiamos la Unión Europea por Estados Unidos y, bueno, pues aunque haya una nueva administración, todo va a llevar mucho más tiempo. Todos los exportadores que nos oyen saben que en el comercio la ley de la gravedad funciona. Es decir, uno comercia fundamentalmente con los países cercanos y que sustituir un mercado que está a 200 millas de Bruselas, a 200 kilómetros de Bruselas, con mercados que están a 5.000 kilómetros, por muy de la Commonwealth o por muy británicos de origen anglosajón que sean, es complicadísimo. No se sustituyen mercados tan importantes tan fácilmente. El Reino Unido ahora lo que comprueba es que las cosas que hace frío allá afuera y que es difícil. Aunque también, por no caer en la complacencia o por no decir que Europa pues todo lo ha hecho hoy, porque no es la realidad, al final, a quien le corresponde, yo lo digo siempre muchas veces, a quien corresponde demostrar que el Reino Unido cometió un error es a la Unión Europea. Es decir, a medio plazo, a corto plazo, que era un error económico y político, se está viendo ahora mismo, ¿no? Que a largo plazo haya sido un error, le corresponde a la Unión Europea demostrarlo, es decir, siguiendo avanzando en el proceso de integración, no peleándose entre los Estados miembros y en la medida en que la Unión Europea avance y vaya hacia alguna parte, pues el Reino Unido
se arrepentirá de no haberse mantenido en el barco. Si la Unión Europea se estanca, se bloquea o pierde su ambición y comienza a ser irrelevante, entonces el Reino Unido podremos decir que hizo bien abandonando el barco antes de que se encallara, ¿no? Pero pues es interesante porque, vamos, en la próxima década, una vez más, se podrá comprobar lo que estamos hablando, si al final fue algo acertado o no. No sé cuáles son tus perspectivas, digo, a corto plazo, pensando en el 2022, o sea, en los próximos 17 meses precisamente de la economía inglesa, es decir, del Reino Unido. Es decir, al final, bueno, pues se habla de un crecimiento del PIB del 4%, también se habla a nivel de debilidades de la, bueno, pues la gran deuda o el incremento de deuda pública y en torno al 120% y se dice que es un peligro, ¿no? La deuda pública. ¿Cómo ves ahora mismo la situación económica en el Reino Unido, insisto, para final de año? Bueno, en general no es muy distinta de algunas cuestiones que vive la propia Unión Europea, ¿no? La idea es que todo depende un poco de la evolución del ritmo de vacunación y de la posibilidad de la recuperación de una cierta normalidad económica, ¿no? Y al mismo tiempo del comportamiento de una serie de incertidumbres radicales que permanecen en el ambiente, ¿no? Y algunas incertidumbres menos radicales, pero sí importantes, como es el comportamiento de la deuda. No solo el comportamiento de la deuda en Europa o en el propio Reino Unido, que no es tan problemático desde el punto de vista de que con tipos de interés tan bajos la carga de la deuda está en mínimos históricos, y eso es muy importante a efectos de sostenibilidad, sino también a otra serie de cuestiones que puede haber turbulencias en los mercados financieros, pues por ejemplo por la caída o el hundimiento de determinadas economías emergentes en términos de deuda, ¿no? Eso sí podría generar alguna serie de perturbaciones, unido al miedo a la inflación en el Reino Unido, en Estados Unidos, por cuestiones relativas al plan de Biden, que yo creo que son exageradas, pero que bueno, al final las expectativas terminan generando sus propios efectos, y a que pudiera generar un cierto aumento en los tipos de interés internacional y que derivara en una mayor carga de la deuda y, por tanto, una mayor insostenibilidad. Si se consigue evitar digamos, los problemas financieros, que es muy importante, que el ritmo de recuperación aumenta, o sea, sigue en ritmos elevados y no hay sorpresas desde el punto de vista de la pandemia, yo creo que podemos avanzar hacia unos niveles de crecimiento, incluso hacia una cierta alegría en el impulso de la demanda como consecuencia del efecto de compensación, ¿no? Todo depende de que no haya otros elementos, otras piedras en el camino, vamos por la buena dirección, de que no haya otros elementos financieros o sanitarios en el camino que impidan lo que ya parece que es la luz al final del túnel. Ahora, una de las cosas que sucede en muchos países es al final el tema de las tensiones sociales, ¿no? Que al final tienen su impacto político, y la verdad que con todo el tema del Brexit, una de las cuestiones que se decía es que dentro del Reino Unido era muy diferente, ¿no? Lo que era pues Londres, el área metropolitana, y lo que era precisamente pues, el área agrícola, ¿no? ¿Crees que hoy en día está, es tu opinión como experto en el país, más cohesionado, sigue habiendo esa divergencia de los que ven pues, a la élite de Londres y del sudeste del Reino Unido frente a todo lo que es la campiña inglesa? Yo creo que no hace falta ser muy experto para ver realmente que el Brexit no ha contribuido a amalgamar a la población, sino que ha creado una profunda división dentro del Reino Unido. El otro día un artículo muy duro del Economist, nada menos, decía que el Reino Unido está más desunido que nunca. Las tensiones, no olvidemos bueno, pues que hay una parte de lo que se llama el cinturón rojo que votó a Boris Johnson en un cambio estructural importante, pues que ahora ve que está esperando resultados, ¿no? Está esperando que el Brexit supusiera realmente una mejora económica. Hay gente que esperaba que el Brexit supusiera una revitalización industrial del Reino Unido, y eso no es tan fácil. Y luego también hay una serie de tensiones políticas que son muy importantes y que aumentan la división. Fundamentalmente dos: Escocia, que sigue en sus veleidades independentistas y que considera que el contrato que firmó de permanencia al Reino Unido ha sido alterado sustancialmente, y el problema de Irlanda del Norte, donde hay tensiones y alborotos como no había desde la época del terrorismo, ¿no? Entonces, yo creo que al final hay una percepción se ha olvidado un poco esa división entre brexiteros y entre los del Remainers pero han aflorado otra serie de divisiones políticas y sociales, unas derivadas de la crisis, otras derivadas de los problemas políticos generados por el Brexit, que recordemos es esencialmente británico. Es decir, Escocia votó en contra, Irlanda del Norte votó en contra, es decir, ahí es donde se han puesto también de manifiesto los cambios que suponen para regiones
políticos para regiones que esencialmente estaban en contra de alejarse de la Unión Europea. Y eso no va a ir a menos, sino que probablemente van a ir a más. Es decir, las tensiones políticas y las divergencias sociales se van a acentuar probablemente en los próximos años en el Reino Unido. Pues muchas gracias, Enrique. Entramos ya en la última fase del seminario. Nos quedan 9 minutos, insisto, para hacer con puntualidad británica, que dirían. De hecho, la primera pregunta, Teo, yo creo que la acabas de contestar, pero por si quieres puntualizar algo más, si es posible un referéndum en Escocia para su permanencia en el Reino Unido en los próximos años, yo diría los próximos 2 años. Yo creo que Boris Johnson va a hacer todo lo posible por evitarlo. Depende mucho de las elecciones en Escocia, depende mucho de una serie de factores que ahora son difíciles de medir. Yo creo que las tensiones independentistas van a aumentar. Es posible que no lleguen a ninguna parte o es posible que la decisión se posponga durante un tiempo, sobre todo en medio de una pandemia donde es difícil tomar decisiones estructurales a largo plazo. Yo creo que aunque ha aumentado la tensión independentista en Escocia, también ha aumentado un poco el miedo a decisiones de estar solo, y no olvidemos que la independencia, que el coste de la independencia existe para todos, también para Escocia fuera del Reino Unido, y hay un cierto miedo en este contexto actual de incertidumbre generada por la pandemia a adoptar decisiones radicales. Pero es posible un referéndum, lo va a plantear seguro Nicola Sturgeon, y por ser posible, hasta es posible que pueda haber hasta un referéndum en Irlanda del Norte. O sea, hay muchas cosas que no hemos calculado bien y que pensábamos que eran impensables hace 10 años y que podemos ver en los próximos 10 años con total facilidad. Un tema a nivel, insisto, de las preguntas, y animando a cualquiera que quiera hacer que lo haga a través del chat que tenéis en la propia herramienta para lo que queréis preguntar. ¿Cómo ves, de los flujos comerciales, cómo ves la libra, insisto, a lo que puede ser este mismo año? Si una libra se va a seguir manteniendo fuerte, estamos en tipos de interés mínimos, tanto en el LIBOR como en el Euribor. ¿Cómo ves el tema de la libra respecto al euro? Estoy pensando sobre todo desde el punto de vista de empresas que comercian con el Reino Unido. Bueno, yo creo que depende mucho de la evolución de la situación económica actual. Yo creo que el desarrollo, o sea, tenemos dos elementos fundamentales del valor del euro actualmente, y uno de ellos es la vacunación, el ritmo de vacunación, y otro es el funcionamiento práctico del plan de recuperación y resiliencia, ¿no? Sobre ambas, sobre todo sobre la segunda, hay bastantes dudas, ¿no? Y yo creo que así como Estados Unidos, pues es un país y eso le permite pues hacer políticas de gasto, lo que haga falta para salir de la crisis. El Reino Unido tiene su propia moneda, es un país, y eso en ese sentido respecto a la Unión Europea es una ventaja. Ya tenía su propia moneda antes, pero quiere decir que es una ventaja. Lo que quiero decir es, si al final el plan de recuperación va demasiado lento, se gestiona mal, tiene dificultades de aportar fondos necesarios para la recuperación europea, o incluso genera tensiones financieras, pues por problemas que hemos tenido el del Constitucional alemán, que luego se ha solventado, otra serie de cuestiones, y hay dudas sobre la recuperación europea. Yo creo que eso tenderá a una pérdida del valor del euro y a recuperar a la libra como una moneda estable, porque como Estados Unidos va a ser capaz de salir de la crisis con un poquito más de fortaleza. Dicho lo cual, eso hay que compensarlo con la pérdida de negocio del Reino Unido con Europa, que se va a poner de manifiesto también mucho más en estos 2 próximos años. Si tuviésemos que pensar, o sea, a nivel desde el punto de vista español y europeo, pero vamos, español, ¿qué hemos aprendido a nivel del Brexit? Es interesante porque era un referéndum, insisto, que se hace para ganar y se pierde, que las cuestiones más insospechadas acaban sucediendo, que estábamos hablando del mercantilismo como algo abandonado y ahora nos encontramos con esta situación. ¿Te parece? Sé que es una pregunta, no es simple, pero vamos, como está hecha, ¿existiría la posibilidad de otro referéndum similar de una gran economía en la Unión Europea que decidiese, bueno, ¿qué hago yo aquí pagando mucho dinero, no señores del sur? ¿Cabe la posibilidad de un referéndum en los próximos 18 meses de algún otro gran país de la Unión Europea? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, yo creo que antes de la pandemia te hubiera respondido otra cosa, ¿no? Te confieso la verdad, antes de la pandemia hubiera dicho que si hay algo que hemos aprendido es que existen dos tipos de países en el mundo actual, los pequeños y los que no saben que son pequeños. Y que fuera hace mucho frío, ¿no? Pero también es verdad que creo de verdad que se dice a menudo, pero yo creo que es verdad que estamos en un momento, en una encrucijada en la Unión Europea, ¿no? Creo que el tema de la vacunación, que si hubiera sido un desastre hubiera generado mucha desafección, ¿no? Si los problemas conjuntos no somos capaces de resolverlos a nivel europeo, pues entonces, ¿para qué estamos en la Unión Europea? Creo que eso se va a solucionar relativamente, pero yo creo que de cómo funciona en la práctica el plan de recuperación y resiliencia y de conseguir evitar una nueva crisis financiera va a depender mucho el euroescepticismo o la eurofilia en los próximos años. Si al final no conseguimos gastar, si hay bronca con el plan de recuperación, si al final no se gasta, si al final generamos una crisis financiera y entonces vuelve la brecha entre los del norte y los del sur, los gastadores y los ahorradores, los frugales, y empezamos en esas peleas, yo creo que ahí podría haber tensiones que no hemos visto desde hace tiempo. Yo quiero ser optimista y pensar que no vamos a ser tan tontos como para no darnos cuenta del momento que vivimos y la necesidad de afrontar problemas conjuntos como la pandemia y la crisis derivada de ella con soluciones conjuntas. El Next Generation EU era una buena idea y era una idea de problema conjunto, respuesta conjunta, ¿no? Pero tiene que funcionar. Y de que funcione o no dependerá para muchos la visión de la Unión Europea en norte y en sur en los próximos años. Muchas gracias. La verdad que esto hubiese quedado fantástico ya como conclusión y colofón. Simplemente que otro de nuestros asistentes, pues la verdad es que nos pregunta, volvemos un poco hacia atrás, pero no pasa nada, encantado, porque pide o nos pregunta sobre el sector vinícola, el sector del vino, que antes hablabas, es interesante, hablabas del hortofrutícola, que es premium, ¿no? La verdad que es algo que no era fácilmente sustituible. ¿Qué te parece o con tus conocimientos en el sector de la exportación del vino de España al Reino Unido? ¿Cómo se va a afectar? Pues mira, sinceramente, bueno, corro el riesgo de equivocarme como cualquier economista que haga predicciones, pero yo creo que es un producto precisamente por sus características más digamos, diferenciadas. O sea, tú puedes sustituir hasta cierto punto productos hortofrutícolas españoles por productos marroquíes, aunque la calidad sea distinta, pero en el vino no es así. Hay que celebrar que el tema de las denominaciones de origen está cubierta en el Acuerdo de Comercio y Cooperación. Entonces, yo creo que el tema de las denominaciones de origen, unido a la ausencia de aranceles y más allá de los problemas que pueda haber en términos de papeleo, pues permite mantener una cierta competitividad del vino español en el Reino Unido, ¿no? Que no va a diferenciarse, es decir, no va a ser muy distinto de cualquier otro vino europeo. Entonces, yo creo que no va a ser fácil ahora que empecemos a decir, como tenemos un acuerdo de libre comercio con Chile, que han firmado los británicos, vamos a sustituir el vino español por vino chileno o por vino canadiense. Bueno, seguro que vino inglés no va a competir con nosotros, es decir, es un tema nacional. Yo creo que ahí es otra de los ámbitos en el que el Acuerdo de Comercio y Cooperación ha conseguido salvar los muebles, ¿no? Con una protección de las denominaciones de origen, con una protección de las marcas, con una protección de los productos agrícolas que al final benefician mucho al sector vitivinícola. Pues muchas gracias. ¿Alguna última comentario que quieras hacer sobre el Brexit que se nos haya dejado el tintero? No, yo creo que está todo, bueno, si no todo dicho, porque me parece que vamos a seguir hablando, por desgracia, del Brexit durante mucho tiempo. Creo que las principales ideas yo creo que ya han sido transmitidas, ¿no? Pero vamos, quiero insistir, o como mensaje final, en que a quien corresponde demostrar, insisto, a quien corresponde demostrar que el Brexit fue un error es a la propia Unión Europea. Pues muchas gracias, Enrique. Te seguiremos en tus publicaciones del Instituto Elcano y en otras que haces también en Internet, muy interesantes todas ellas. Y para todos los asistentes, decir que lo que ha sido esta sesión, os enviaremos un link para el que quiera verla con más calma o los problemas de conexión que suele haber, etcétera, etcétera. Y nada, que dentro de un mes pues haremos una nueva edición de estas jornadas con David Cano, analistas financieros internacionales, hablando de los nuevos paradigmas económicos. Así que muchísimas gracias, Enrique, muchísimas gracias a los asistentes y nos vemos dentro de un mes. Gracias, Enrique. Un placer. Hasta luego. Adiós.